Bendiciones, bienvenido a mi canal de YouTube. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir esto con alguien. Muchas veces la gente se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mis oraciones no están siendo contestadas? Porque he clamado al cielo muchas veces y he orado tan fuerte porque sé que Dios tiene la solución y no veo salida. Otros oran y de repente pareciera como que otros tienen más conexión que tú a la hora de orar. Y Dios no tiene favorito a la hora de oración. Lo que pasa es que algo interfiere entre lo que Dios quiere hacer y lo que tú puedes recibir. De hecho, Dios no le dará nada a nadie que no pueda manejar, que no tenga la capacidad suficiente de poder contenerlo. Hay cosas que hoy no has recibido, no porque Dios no te la quiere entregar, sino que no estás listo o lista para ese milagro de parte de Dios. Simplemente es cuestión de prepararse para recibir lo nuevo de Dios. Y ahí cae la pregunta, ¿cómo yo me preparo para recibir lo nuevo de Dios? ¿Cómo yo entro en ese tiempo perfecto para que lo de Dios me visite? Porque hay personas con anhelo de milagros grandes y parecía todo imposible, pero a la hora de que tú tienes que manifestar la creencia en Dios, es ahí donde se manifiesta el verdadero estado de recibir la cosa de Dios. Porque una cosa es decir, yo le creo a Dios, y otra cosa es creerle realmente que Dios lo puede hacer. Una cosa es decir, yo oro, y otra cosa es entregarse en la oración ante lo que estás pidiendo. Porque muchas personas se presentan delante de Dios con muchas palabrerías y con muchas cosas que quizás le quieren en el momento, pero no están listos para manejarlas. Y Dios lamentablemente no te la entrega porque no está lista. No es que la oración no está funcionando, es que tú no estás pidiendo lo correcto delante de Dios. Porque muchas veces lo que necesitas está muy divorciado por lo que realmente quieres. Porque a veces pedimos cosas que queremos, pero que realmente no necesitamos. Y Dios está más interesado en lo que nos hace bien, tanto físico y espiritualmente, que lo que nos hace tener egocentrismo o quizás decir soy el que más ora y el que más rápido Dios le responde. La oración no es una cuestión de simplemente hablar, es una cuestión de conectar con Dios para que en ese estado tú entiendas que Él es tu Padre y tú eres su hijo, y que en Él no hay maldad para ti, sino planes de bien y planes que te van a bendecir eternamente. Pero simplemente si Dios se sometiera de alguna manera a lo que nosotros le pedimos, si Dios se sometiera a lo que nosotros queremos en el momento, quizás nos alegraríamos más un poquito con Dios, pero no entenderíamos realmente el propósito que Dios quiere para nosotros. Muchas veces no recibir lo de Dios en el momento es lo mejor que nos puede pasar. Y tú dirás, ¿cómo no recibir algo de Dios? Como yo clamando por algo fuerte, me vas a decir que no recibirlo no es lo mejor que me puede pasar, porque no estás listo para ver las cosas de Dios. Y al no estar listo para ver las cosas de Dios, aún las recibas, no podrás atesorarla, no podrás apreciarla. Hay gente que ya Dios le otorgó milagros extraordinarios, pero sus ojos espirituales están cerrados para ver la grande cosas que Dios tiene para ellos. Hay gente que hoy clamó y ya el milagro automáticamente se le manifestó, simplemente que no estuvo seguro en creer que eso se le manifestaría. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la duda, la indecisión de que si Dios lo va a hacer o no, pero clamamos con fe en el momento, nos sentimos llenos de Dios, llenos de poder y clamamos al cielo. Hay otros que claman y se desesperan al no ver el movimiento de Dios. No porque Dios no lo hizo, sino porque ellos están desesperados, porque es una ansiedad que se despierta al decir, Dios tiene que responderme inmediatamente. Yo tengo que ver a Dios. Dios tiene que honrarme. Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que hablarme. Y muchas veces Dios en silencio trabaja a tu favor. Muchas veces Dios, aunque no lo escuches, aunque no lo veas, Él está ahí trabajando a tu favor. De hecho, hay una confianza que te da la seguridad de que Dios está contigo aunque no lo veas. Esa seguridad te hace entender que la obra de Dios no está determinada por lo que tú quieres o por lo que tú entiendes que Él debería de hacer. Que la obra de Dios en tu vida es lo que Él decida, porque Él entiende que lo que es mejor para ti. En Jeremías 33:3 dice algo bien poderoso y necesita lo siguiente el Señor: clama a mí que yo te voy a responder y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir esta palabra? Hay cosas grandes para ti en la oración. Hay cosas que Dios te va a entregar, pero es mientras ore, mientras te mantengas orando. Hay cosas que no has recibido porque no has mantenido la firmeza en la oración. Oras un día y al otro día te desanimas. Oras un momento y al otro día dejas de creer que las puertas se van a abrir. Oras un día y al otro día dejas de creer que la enfermedad van a salir porque no has sido persistente en lo que crees.
fe. Y ahí está la diferencia de aquellos que oran y pueden ver a Dios, porque son persistentes en la oración que creen. Y no simplemente llegan con la palabra, sino que la palabra viene llena de fe. Me gusta hablar mucho de Ana, porque Ana da la referencia más importante para mí de cómo yo debo clamar antes de recibir algo de parte de Dios. La Biblia relata que Dios la hizo estéril en algunos versículos, en algunas Biblias, perdón, dice que Dios la hizo estéril, pero esta mujer llegó al altar de Dios y dijo: Padre, si tú vieras la aflicción de tu sierva, si tú me concedieras un hijo varón, yo te lo voy a dedicar al templo. O sea, ella llegó con el corazón tan íntegro delante del Señor que el sacerdote pensaba que estaba borracha, porque se entregó en la oración a creerle a su padre. Pero hay gente que va a la oración pero no se entrega creyendo que algo va a pasar, porque automáticamente tú entras al nivel de oración de creerle a Dios. Tú sabes que todo lo que venga contrario a eso es mentira. Que aunque venga cosas que parecen seguras que no va a pasar, tú sabes que Dios ya te dio una palabra y hay un decreto del cielo que está caminando a tu favor de que algo se va a cumplir. Por eso lo más importante de la oración no es hablar, es creer. Lo más importante de la oración no es decir yo tengo un Dios grande, es creer realmente que ese Dios grande está a tu favor. Porque cuánta gente no tiene elocuencia de palabra, cuántas personas no saben hablar bonito, no saben llorar, no saben tirarse al piso en medio de la oración, pero eso no es lo que funciona. Lo que funciona es el corazón que le cree a Dios, porque creerle a Dios es la base fundamental de la oración. Porque de qué te vale hablar con alguien que no le cree. Es lo mismo tú establecer una relación o una conversación con alguien que tú no le tienes confianza, una conversación con alguien que tú sabes que te miente, que tú sabes que dice que viene pero no viene, que tú sabes que dice a tal hora estaré ahí, pero en esa hora él nunca llega más tarde de lo acostumbrado, llega a la hora que le dé la voluntad y muchas veces ni siquiera llega. Esa falta de confianza te hace entender que cuando tú hablas con él no va a cumplir. Tú dices, bueno, él dice que viene a las 8, pero yo voy a llegar a las 10 porque él viene y cuando viene a ver ni siquiera llega. Es una falta de confianza y a veces llegamos a la oración con ese mismo desánimo de decir: Padre, en esta hora yo te creo, Padre, en esta hora tú lo vas a hacer, pero de repente pasa el tiempo y dejamos de creer aquella oración que le hicimos con tanta voz, con tanto llanto, con tantos gemidos al delante del Señor. Pero aquellos que creen realmente que Dios lo va a hacer son aquellos que se mantienen firmes en lo que oraron, son aquellos que se mantienen firmes en lo que le pidieron al Señor. Por eso no es lo mismo, vuelvo y repito, creer en Dios que creerle a Dios, porque creer es como decir, yo sé que Él tiene la capacidad de hacerlo, yo sé la grandeza de Él, yo sé lo que Él ha hecho por lo que la Biblia relata, pero en momento de mi necesidad, en momento de lo que me puede corresponder a mí, yo dejo de creer automáticamente porque un viento contrario se manifestó, porque alguien me dio una palabra negativa, porque llegó el desánimo a mi vida. Yo automáticamente dejo de creerle a Dios porque simplemente le creo en Él, pero no creo que Él lo pueda hacer. Simplemente creo en la capacidad que Él tiene, pero no lo que Él puede hacer en mi vida. Es lo mismo decir que hay gente que ora hablando pero no confiando, que ora de palabra pero no interactuando con su Padre. Y ahí está la diferencia de lo que recibe manifestación de Dios, porque cuando tú clamas con seguridad de que tu Padre te va a responder, ahí entra como la diferencia entre de que aunque no lo veo, sé que viene, aunque no lo siento, sí es que Dios lo va a hacer. Aunque llegue el desánimo a mi vida, no permito que tenga esa estabilidad dentro de mí, porque yo sé que mi Dios es más grande que lo que me está visitando como desánimo. Ahí entra la seguridad de la oración, de los que oran creyendo. Y usted dirá, porque muchas veces nos faltan las palabras, muchas veces nos faltan el qué decirle a Dios, muchas veces no sabemos ni cómo presentarnos delante de Él. Y a veces empezamos pidiendo muchas cosas, que queremos la casa, que queremos lujos. Y muchas veces simplemente debemos entrar al trono de gracia dando gracias al Señor. Reconociendo que Él es nuestro Padre. Reconociendo que Él es nuestro Dios. Reconociendo que Él es que nos guarda. Reconociendo que Él es que nos guía. Que sin Él nada podemos hacer. Reconociendo que ya es suficiente con darnos la vida. Y ahí entramos en el agradecimiento. De decirle: Padre, te amo. Padre, yo sé que eres fiel. Yo sé que lo que estoy viviendo no lo entiendo, pero es lo mejor, porque toda mi vida está en tu control. Está puesta en tus manos. Y lo que tú hagas es lo mejor para mí. No es lo mismo llegar: Padre, quiero que me des la casa, quiero que me devuelvas el esposo, quiero que me des un hijo. Y usted dirá, pero Ana entró. No, Ana entró con la seguridad de su corazón, de creer que Dios lo va a hacer.
Ana entró con la seguridad de su alma, diciendo, yo confío en ti. Esa es la seguridad. Cuando Ana descendió del templo, fue con una fe inquebrantable. Ya no recibo más que la gente me hable que yo no voy a producir vida, que ya yo voy a ser estéril, que no voy a ver el milagro de parte de Dios. Porque confío tanto en Dios que lo negativo no me afecta. Y ese es un nivel de oración que todos deberíamos complementar con el Espíritu de Dios. Porque la misma Biblia enseña que de orar como conviene no sabemos, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Y el Hijo le ruega al Padre para que nosotros podamos obtener lo que le pedimos a Dios. Por eso en esta hora yo quiero incentivar a alguien. Dejar de orar no hará que la respuesta llegue. Dejar de confiar en Dios no hará que el milagro no lo veas. Dejar de creerle a Dios no hará que entres en un tiempo de avivamiento espiritual para ver la cosa de Dios. Dejar de creerle a Él incluso retardará más el ver la cosa de Dios. Pero creer en todo tiempo te da la seguridad de que Dios es perfecto y que sus tiempos son perfectos para cada cual. Y a cada cual Dios lo visita en un tiempo específico. Pero ¿cómo Dios visita a otros primero y a mí no? Porque simplemente esa persona decidió creerle a Dios. Porque simplemente esa persona se aseguró más en Dios. Simplemente esa persona no le hizo caso a la duda, sino que decidió creer que Dios lo haría en cualquier momento. No le puso tiempo. No le dijo si mañana lo haces. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo de Dios, vuelvo y repito, es perfecto. Y para ti también. Por eso yo le digo a la gente cuando me escriben, no veo el milagro de Dios. No veo la mano de Dios. Le digo, nunca deje de orar. Porque el que no ora pierde. El que abandona su costumbre de oración no gana cosas espirituales. No se compran con vestir bonito. No se compran con hablarle bonito a Dios. No se compran con un momento de melancolía, de llorar. Aunque si tu corazón sincero se eleva delante de Dios llorando, Dios recibe e interpreta tus lágrimas, aunque no digas nada. Pero es la sinceridad de una oración real. Cuando te entras en creerle a Dios realmente. Cuando no le crees a más nadie que no sea Dios. Cuando tú dices todo está perdido, pero en la mano de Dios hay recompensa. Parece que no hay esperanza, pero en la mano de Dios yo creo que Dios lo va a hacer. Ana oró hasta ver su milagro. Ana clamó hasta que vio la mano de Dios. Y yo creo que alguien debe clamar hasta ver las cosas de Dios que sucedan. Alguien debe orar hasta que Dios les responda. No me puedo rendir si le creo a Dios que lo puede hacer. Por eso nunca ores sin la seguridad de creer que Dios lo va a hacer. Y tú me dirás, nunca ores sin creer que Dios está a tu favor. Al contrario, cuando vayas a orar, cree que Dios lo puede hacer. Cree que Dios está a tu favor. Y si no sucede, mantente creyendo igualito como que Dios lo va a hacer en cualquier momento de vida. La palabra de hoy para ti es, si lo vas a orar, también créelo. Si lo vas a declarar, también créelo. Si lo quieres recibir de parte de Dios, empieza a creerlo. Porque nada se manifiesta si no lo crees. Hay gente que quiere ver cosas grandes de Dios sin creerlo. Y lamentablemente si no crees no lo puedes ver. Porque el primer paso de la oración para ver cosas de Dios es creer. Y no creerle, es creer. No creer que Él lo puede hacer, es creerle a Él que Él lo va a hacer. Y ahí radica la gran diferencia en que muchos se quejan porque no ven a Dios. En que muchos lloran diciendo Dios no me responde. En que muchos dicen Dios tarda. No, Dios no tarda. Dios llega en el momento perfecto. Y cuando hablo de llegar, no que se fue, sino que te hace entender lo que Él tuvo para ti desde hace mucho tiempo, aunque no lo podías percibir. Y podíamos tomar muchos ejemplos bíblicos de gente que clamó con fe y pudo ver la mano de Dios. Y muchas veces la opresión no significa que Dios no va a hacer algo. El pueblo de Israel era oprimido fuertemente y en medio de su opresión, creyéndole a Dios, fueron multiplicados. Lo que significa para ti en esta hora
Que alguien te traicione no significa que Dios te abandonó. Que alguien te cierre la puerta no significa abandono de Dios. Que el trabajo te boten o te despidan no significa que Dios no está contigo. Significa que Dios sabe qué puerta va a abrir a tu favor y qué es lo mejor para ti. Que este año no recibiste el milagro en tu vientre, que tu matrimonio se deterioró, que parece que va a llegar a su fin. Cree en Dios mediante la oración y verás respuesta distinta. Créele a Dios y verás cómo el milagro se manifiesta. Por eso yo te digo a esta hora, la diferencia entre orar sin creer es grande. Orar por decir palabra no funciona. Orar por decir, oré 1 hora, oré 2 horas, oré 5 minutos, ya lloré. No, eso no. Hay que tener un motivo. Y el motivo es el deleitarte al hablar con tu Padre. El deleitarte al hablar con Dios. El deleitarte, sentir que estás en un lugar donde Dios está contigo. Que tú disfrutes el momento con tu papá. Lo demás vendrá por añadidura. La misma palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque la gente quiere buscar los beneficios del reino, más no conectar con el dueño del reino. Y ahí radica la diferencia de que muchos reciben y otros no. Porque otros simplemente acuden a Dios por los panes y por los peces, mientras que otros van por el deleite de tener una intimidad con su Padre. El deleite de tener una conexión con Dios. El deleite de saber que hay un Padre que te ama y te escucha, y que tú le puedes decir con toda sinceridad lo que eres, lo que sientes y lo que quieres recibir de parte de Él. Así que la diferencia es abismal. Cambia el método y empieza a creerle a Dios. Y empieza a creer lo que oras como que ya lo has recibido. La misma palabra enseña que cuando vayamos a orar, oremos creyendo que ya lo hemos recibido. Y automáticamente veremos las cosas de parte de Dios. El tiempo no será largo cuando confías en que Dios lo va a hacer como en cualquier temporada de vida. Así que esta es la palabra para ti hoy. Si vas a orar, ora creyendo que el milagro lo vas a recibir. Si vas a hablar con tu Padre, deleítate en creer que tu Padre no te dejará en vergüenza en ninguna situación de vida. Que no hay depresión, no hay amargura para los que creen en Dios. Todas las cosas se les serán reveladas y Dios te entrará en un nuevo tiempo. Hoy voy a orar por tu milagro. Voy a orar por tu bendición. Pero no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir esto con alguien que será de bendición. Padre, oro. Creo que los milagros se desatan. Creo que alguien recibe cosas lindas de parte de Dios. Creo que Dios entra en un tiempo profético para muchos acá. Y pasarán días, semanas, y empezarán a ver la manifestación del Padre. Y dirán verdaderamente que orar creyendo a Dios marca la diferencia. Esta oración es la que marca la diferencia. En el nombre de Jesús. Padre, concede su milagro y que ellos puedan venir que puedan venir a este contenido a testificar lo que tú hiciste. Recuerda que seguimos manifestando luz. Bendiciones.